Bueno, sobre la infraestructura hospitalaria a nivel de los campamentos, incluso antes de la pandemia había una gran necesidad de refuerzo y de mejoría en esta área, pero con la llegada de la pandemia, por supuesto, el aumento de número de visitantes a los hospitales y centros hospitalarios requiere más espacio y más comodidades, más herramientas incluso. Y el acceso para la población no es limitado a nivel digamos, administrativo, pero a nivel de capacidad sí que es limitado. Y eso influye, por supuesto, porque en vez de acoger a los enfermos y tenerlos en unas condiciones hospitalarias adecuadas a la situación en la que estamos viviendo, se buscan otras soluciones a nivel de casas y eso. Pero teniendo en cuenta todas esas dificultades, se está haciendo frente a esa situación de la mejor forma posible y de la forma más adecuada, basándonos en que nos cogió a todos por sorpresa, no solamente a nivel de los campamentos de refugiados saharauis, sino en todo el mundo. Y se hizo un gran esfuerzo en los primeros meses de la pandemia para afrontar esta situación extrema de la que no estamos habituados a vivir a nivel de los campamentos saharauis. Bueno, el programa de ayuda humanitaria de ACAPS entra dentro de varios programas de ayuda humanitaria y que consiste exactamente en el apoyo alimenticio o alimentario a nivel de los centros hospitalarios, a nivel de los campamentos de refugiados saharauis, además de hacer campañas de sensibilización a la población refugiada para hacer frente a esa situación de pandemia. Por supuesto que tiene un buen impacto entre la población y sobre todo a nivel de los centros hospitalarios, a nivel de los campamentos de refugiados. Toda ayuda alimentaria que pueda mejorar la situación difícil en sí de cada paciente que está en una situación de salud difícil, pero sobre todo una situación moral que es más difícil, sobre todo en el principio de la pandemia. El impacto moral de la pandemia ha sido muchísimo más del impacto de salud, no solamente a nivel de los campamentos, pero en todo el mundo. Y cada contribución que pueda mejorar la situación en este tipo de centros hospitalarios va a tener un impacto muy positivo. Y creemos profundamente que esta contribución y ese programa ha ayudado bastante en la mejoría de esos centros durante todo ese periodo de pandemia. A nuestro nivel, de la Medida Luna Roja Saharaui, trabajamos en varios digamos, aspectos con varios actores humanitarios que trabajan a nivel de los campamentos de refugiados saharauis. Los primeros son los donantes que forman, que sobre todo las agencias de Naciones Unidas forman gran parte de eso, que sea ACNUR o PMA o UNICEF, pero también con otras agencias que financian todos los programas, digamos, todos los programas humanitarios a nivel de los campamentos saharauis. El llamamiento llegó a todas estas agencias y se basaba específicamente sobre 4 pilares que creemos que son fundamentales para afrontar esa situación de la que no estamos acostumbrados a vivir. El primer pilar es el tema de salud, todo lo que es infraestructura, herramientas, medicamentos, incluso capacidad humana de afrontar esa situación. El segundo pilar es el agua y medio ambiente, que puede influir de una forma directa en empeorar la situación en la que estamos viviendo, sobre todo en el tema de medio ambiente y
y todo lo que está relacionado con ese tema. El tercer pilar es la ayuda humanitaria, porque no se permite, si se puede, digamos, entre comillas, se puede permitir algunas flexibilidades en el tema de las llegadas de las ayudas humanitarias. En el tema alimentario, en esta situación no se puede permitir ninguna rupturas o retrasos en las distribuciones generales de la canasta básica a nivel de los campamentos. Incluso se busca mejorar lo que ya tenemos, sobre todo con un apoyo con productos frescos, con alimentos que puedan ayudar a prevenir ese tipo de pandemias o enfermedades, digamos, hablamos individualmente. Hay otro llamamiento, porque nosotros a nuestro nivel también hemos hecho un plan de contingencia de COVID que se compartió con las organizaciones familia de la Media Luna, Cruz Roja Española, Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja Argelina. A través de ese plan también hemos podido disponer de algunas ayudas que pueden ayudar sobre todo en el tema de prevención y de protección de la población. Las respuestas, digamos, han sido diferentes entre una cosa y otra. Por ejemplo, el llamamiento que hemos hecho a las agencias de Naciones Unidas, que incluye esos 4 pilares, estaba presupuestado en 15 millones de dólares para un año, para responder a las necesidades básicas para afrontar la situación. Y desgraciadamente, hasta hoy en día hemos tenido solamente el 30% de ese presupuesto para afrontar la situación. En el tema del plan de contingencia, pues hemos tenido unas contribuciones significativas que han ayudado sobre todo al sector salud en el tema de protección y en el tema de desinfección a nivel de centros hospitalarios, que sean hospitales o dispensarios, a nivel de los diferentes campamentos de refugiados saharauis. Pues como sabemos, desde la reanudación del conflicto armado a nivel de la zona del Sáhara Occidental con Marruecos, esa ha tenido un efecto muy, digamos, hablando de una forma desde una perspectiva humanitaria, ha tenido una repercusión o un efecto muy grave sobre todo a la gente que llevaba decenas de años viviendo en las zonas liberadas, porque sabiendo el sistema de sobrevivencia de esta gente que estaba en esas zonas, que se basa generalmente en el ganado o en pequeños comercios que tienen como clientela a la gente de tránsito o a la gente que vive en la zona, sabiendo y teniendo siempre en cuenta, digamos, las limitaciones de ingresos que tiene esta gente. Por supuesto, cuando empezó la guerra de nuevo, la gente se desplazó en su mayoría en las zonas fronterizas entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Pero hay también un número que llega a las 5.000 personas que han vuelto a los campamentos de refugiados saharauis, sobre todo en el primer y segundo mes después del comienzo de la guerra. A nuestro nivel no estábamos, digamos, preparados para afrontar ese número de personas, sobre todo en el tema de distribución de la canasta básica. Y desde que llegaron estamos siempre en busca continua de tener una solución duradera para esas familias. Hasta hoy hemos tenido unas contribuciones puntuales que cubren, por ejemplo, con el PMA hemos tenido la cobertura de necesidades de canasta básica durante 3 meses, alguna que otra contribución de la Media Luna Roja Argelina o las autoridades argelinas.
tema de integración, son cosas que pueden afectar perfectamente, digamos, tanto la salud como la moral de esas familias. Se está haciendo un gran esfuerzo a nuestro nivel y al nivel del gobierno para minimizar el impacto de este desplazamiento sobre esas familias. Pero hasta hoy en día no hemos podido conseguir ni una solución duradera para el tema de la distribución de la canasta básica, ni una solución duradera para el tema de distribución o preparación de alojamiento para esas familias. Así que seguimos en busca de una solución final para este tema, pero hasta hoy en día no hemos conseguido esa solución.